Vamos a recordar al querido, ilustre César Milstein, el científico bahiense, en el día de su natalicio, y el recuerdo de Francisco Barrantes, investigador superior del CONICET, que era titular del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca, cuando su amigo César Milstein visitó la ciudad en el año 1987. Bueno, si hoy recordamos su natalicio es porque hoy, 8 de octubre, pero de 1927, nacía César Milstein, que estudió en la Universidad de Buenos Aires, se recibió de químico y se doctoró, y fue a pedirle un lugar en su equipo de investigación a Bernardo Alberto Husay, otro premio Nobel de Medicina, allí por el año 1947, pero no había vacantes. Lo recomendaron entonces al doctor Andrés Stoppani, que lo aceptó por el entusiasmo del joven, y luego se fue becado en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y poco después regresó a la Argentina para ocupar el cargo de jefe de biología molecular en el Instituto Malbrán. El palmarés de Milstein es enorme, pero ir hacia la profundidad de la persona es tomar contacto con quien lo conoció en dos etapas muy importantes de su vida. Y estoy en contacto con Francisco Barrantes, el doctor Francisco Barrantes, doctor en medicina de la UBA, especialista en neurociencias, director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas y del CONICET. El doctor Barrantes es considerado uno de los expertos más destacados en el mundo del campo de los neuroreceptores, contando su producción científica con más de 200 artículos en revistas internacionales con referato y más de 300 comunicaciones breves, 50 artículos de revisión y capítulos en libros, y 2 libros sobre el receptor de acetilcolina y biofísica de membranas, entre muchos trabajos a lo largo de la vida del doctor Barrantes, a quien tengo el lujo y el placer de tenerlo en línea. El doctor Barrantes está radicado en Alemania y allí nos vamos. Doctor, ¿cómo le va? Qué placer saludarlo. Sebastián Shapiro, aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Gracias a ustedes por llamar. No estoy radicado, estoy de visita por un mes en mi segunda alma mater. Mi primer alma mater, por supuesto, es la Universidad de Buenos Aires, y aquí viví en Alemania 10 años, y nacieron mis hijos en Alemania, así que tengo una relación muy especial con el Instituto Max Planck. Y estoy trabajando con otro premio Nobel, con el doctor Stefan Hell, con quien el mundo es pequeño en ciertas cosas, porque Stefan Hell, que sacó el premio Nobel en Química en el año 2014, mandó cerca de 12 discípulos a Bahía Blanca, y con ellos y con la ayuda de él construimos el primer microscopio de superresolución de la Argentina y de toda América Latina, como se salió en el diario local en la Nueva Provincia en el año 2008. Bueno, el tema de hoy es César Milstein, mi querido amigo César Milstein. Y le decía a su colega recién que yo a César lo conocí en 2 facetas diferentes. Una fue cuando vino a Bahía, y la otra fue cuando estuve 6 meses en Cambridge, en Inglaterra, en el instituto donde él trabajaba, el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigaciones Médicas, y ahí yo creo que esa fue la relación más íntima, más directa con César y con Celia, su mujer, y con el grupo de argentinos que giraban alrededor de César. Le puedo contar de las 2 cosas. Quiero que me cuente y que le cuente a la gente como amigo quién fue César Milstein, más allá de lo que uno sabe como... yo siempre digo lo que uno poco puede llegar a saber como calidad de científico, pero también, ya que tengo la chance de tenerlo y tenemos la chance de tenerlo a usted del otro lado, que nos defina como ser humano y también como profesional, esas 2 facetas que se combinan cuando uno pasa un tiempo prudencial compartiendo la pasión, la profesión y también otros horarios que hacen a la amistad. Bueno, le diría que César era una persona muy simple. Para sus pensamientos eran muy los de un científico puro, lo que quiere decir que él no andaba ni utilizaba un vocabulario rebuscado, ni
en su vida personal ni en su vida científica. Era un tipo transparente, muy inteligente, muy perspicaz, con muy lindo sentido del humor, con mucha argentinidad, porque el tipo siempre tenía en la punta de la lengua alguna expresión picante, divertida, sagaz. Y cuando vino a Bahía, en la época en que todavía no había tanto internet, nos comunicábamos por fax o me llamaba por teléfono. Y la razón principal por la cual se conectó conmigo es que él quería reflotar algo de su vida de estudiante. Él había sido un dirigente estudiantil muy conocido en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y esa relación que había tenido con el estudiantado en esa época, la quería revivir en cierto modo. Hacía tiempo que no estaba en Argentina, quería conocer a los estudiantes de Bahía, que en cierto modo era su Bahía, pero en cierto modo era también distante, porque él no había, sacando el colegio secundario y primario, no había cruzado la universidad en Bahía. Por lo tanto, para él fue una muy agradable sorpresa cuando, saliendo del Hotel Austral, con las bicicletas que le habíamos conseguido para él y para Celia, porque él, como usted sabe, sufría de un problema cardíaco bastante grave, así que le habían recomendado que tenía que hacer mucha actividad física, mucho ejercicio aeróbico, y nada mejor que eso, que venirse a la Carindanga lentamente, pausadamente, con esas dos bicicletas. Pero eso que iba a ser una cuestión puramente de transporte, se transformó en algo absolutamente fuera de serie. Se transformó en una excursión colectiva, espontánea, de gente que lo seguía, a César y a Celia, en la bicicleta, y llegaron a la Carrindanga, donde sigue existiendo todavía el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, y teníamos preparado un aula, que luego la bautizamos Aula César Milstein, pero que con una capacidad muy limitada. La gente que vino excedía totalmente la capacidad del aula. Estaban las escalinatas escuchando, gente que no era gente científica. Había muchos estudiantes y gente que ya sabía que venía a César del ambiente universitario, pero eso fue algo realmente apoteótico, fuera de lo normal, es algo inolvidable. ¿Qué le pasaba a la gente a los pares y a los alumnos, cuando hablaban de César Milstein? Aplaudían, con solamente su presencia ya lo aplaudían, ¿no? Sí, para Bahía fue una cosa muy especial, muy excepcional. Yo no participé mucho en actividades sociales, sí tuve la suerte de darle la sorpresa de gestionar. Yo fui quien propuso al Consejo Superior de la Universidad su candidatura para un doctorado honoris causa. Eso salió, me acuerdo, fue muy divertida y pintoresca la ceremonia, porque yo tenía sentado al lado al papá de César, don Lázaro, que tenía 90 años más o menos, y a cada rato me preguntaba, bueno, ¿cuándo le dan el diploma a César? ¿Cuándo le dan el diploma a César? Lázaro hablaba bien el español porque había llegado de Rusia en 1913. Tenía su acento, pero él había sido un vendedor de productos de esos que viajan con valija por distintas partes, no solamente en Bahía, sino alrededores, y era un hombre culto, autocultivado, diría yo, y muy evidentemente los genes, tanto de la madre como del padre, tuvieron su participación en la confección, entre comillas, de César. Bueno, el doctorado entonces fue una cosa muy divertida, por esa anécdota que le cuento del papá de César. Pero ahora, si quiere, le comento un poco de Cambridge. Sí, ahí quería llegar, de este momento cumbre en Cambridge, donde ha tenido una participación y un destacamiento enorme.
Enorme, sí. Fíjese qué curioso, porque en Cambridge hay un libro que sacaron la gente de Cambridge, que traducido al castellano es Un premio Nobel en cada piso. Tienen 5 pisos, en esa época César ocupaba uno de ellos, pero hay uno, Fred Anger, que se sacó 2 veces el premio Nobel, lo cual es bastante inusual. Esto estamos hablando de la década del 60, ¿no? Cuando la Universidad de Cambridge realizó una investigación postdoctoral allí y trabajó en la dirección como bioquímico molecular con Frederick Sanger. Exactamente, claro. Fue su director, pero Sanger lo tenía a César en un pedestal, porque decía, hay poca gente con la que yo puedo ir a su laboratorio ahora. Estoy hablando de César ya con premio Nobel, yo fui en el año 90 y 91, y a César se le podía preguntar de cualquier tema. Era un tipo muy erudito en ciencia, tremendamente erudito. Y a su vez tenía otra faceta que era, en lo personal, era algo impagable. A mí me sorprendió muchísimo encontrarme que en Cambridge César hasta tenía apalabrado al carnicero local para que le hiciera los cortes de carne a la Argentina. Obviamente en Inglaterra los cortes de carne son diferentes, pero que le hagan un corte para hacer tipo un churrasco o un asado de un costillar no es usual. Y los chorizos hechos a la Argentina, con el mismo tipo de aderezo que tiene un cuchillo. Llevaba la argentinidad a todos lados para estar bien cerca, aunque sea de la sensación de cuando se tiró un pedacito de carne para comer. Así es. ¿Sí? Podríamos hablar de César Minster programas enteros, y la verdad que, porque es una figura tan grande, porque uno puede hablar que en la década del 80 específicamente, ayúdeme, creo que fue en el 83, fue nombrado jefe y director de División de Química y Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge, y luego premios Conex, junto a Favaloro, dos menciones en el mismo tiempo, dos grandes y un montón de cosas más. Cuando uno hace esta línea de tiempo y nombrando la grandeza profesional y desde el punto de vista del ser humano que usted conoció, y después de tanto tiempo, ¿qué palabra tiene para definir, para la gente que esté escuchando, de César Milstein, cuando uno lo nombra y nombra orgullos bahienses, y se destaca en la ciencia el primero, pero ¿qué definición le merece a usted como persona y como legado? Porque son esas personas que, como siempre digo, no pasan inadvertidas por la vida, sino que son de aquellas personas que se destacan, no por ser distintos porque hacen algo, son distintos porque dejan huella para siempre. Bueno, si usted me pide una sola palabra. No, le pido una definición, una sola palabra sería robarle mérito. Sí. Al igual que Favaloro, fueron, como bien dijo usted, 2 personas que marcaron hitos. Favaloro lo hizo en Argentina. César no pudo hacerlo. Yo lo tuve de profesor a quien usted recién mencionaba, que fue el director de César postdoctoral. Lo tuve y fue quien me presentó en la Academia Nacional de Medicina. Y él lo definía a César como una persona totalmente fuera de lo común. Era una persona, pero lo curioso es que se destacó y llegó a hacer lo que hizo siendo una persona con los pies puestos sobre la tierra. Era una persona muy simple, como dije antes, muy cálida, con quien un estudiante se sentía cómodo. Realmente un estudiante que se acerca a un premio Nobel le tiemblan un poco las piernas, tienen cierta vergüenza para hacer preguntas, pero César era el característico inductor de buenas preguntas en gente joven, de desinhibir con quien estaba dialogando. Y eso es un mérito enorme que tienen algunas, más que un mérito, es un don especial que tienen algunas personas de gran calidad y calidez humana. Y César era eso. Ahí está. Me parece que
Bahía puede estar muy orgullosa de haberlo tenido. Y estamos muy orgullosos. Y también muy orgullosos de recibirlo, Francisco. Yo le agradezco infinitamente estos minutitos para con nosotros aquí, para recordar al gran César Milstein. Y le agradezco que me haya destinado estas palabras, estos conceptos y su tiempo tan valioso allí en su estadía en Alemania. Acá son las 8:30 y estoy por cenar. ¿Qué se come hoy, Francisco? Ahí, ¿qué va a cenar? Hoy voy a comer. Estoy solo, mi mujer llega la semana que viene, así que me lleva un montón de tiempo hacer lo que hago. Hoy compré unos capeletinis y lo voy a comer con unas chauchas hervidas. Estoy sin sal, así que... ¿Está sin sal por prescripción médica? La última... Porque todavía no tuve tiempo de comprar sal. No tuvo ni tiempo de comprar sal. ¿Qué le gustaba comer a César Milstein o qué sepe que uno tiene sus platos favoritos, ¿no? Aparte del asado, además claro. del asado, el asado, eso era su cosa favorita. Me acuerdo, bueno, cuando vino a Bahía, mi mujer le cocinó curry, esta comida india que le encantaba también a César. Me acuerdo porque mi mujer me recordó que estábamos comiendo con el auto de la policía afuera, 2 autos de policía que lo estaban custodiando a César, así que la gente del barrio en Patagonia pasaba y decía, ¿qué estará pasando acá? Y era porque estaba César Milstein comiendo. Qué lindo. Qué lindo recuerdo. Bueno, le digo primero buen provecho, ante todo. Y gracias por... antes de todo, porque está en Alemania. ¿Esto se pasa con cerveza, con agua o con vino esta noche? No, yo tomo vino. La cerveza mucho no me gusta. Ahí está. Bueno, somos del team vino acá con el doctor. Cuando, pero prefiero... Ahora tengo delante mío un Chianti denominazione di origine controllata e garantita. Mirá qué buen italiano tiene Francisco, atenti con eso, ¿eh? Bueno, muy bien. Francisco, salute, Francisco, salute por la vida, por la ciencia, por los buenos momentos, por las ricas comidas, y por los buenos deseos y también las lindas sensaciones, que de eso se trata la vida, ¿verdad? Bueno, muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Francisco Barrantes, doctor en medicina, especialista en neurociencias, con un palmarés enorme, recordando a su gran amigo César Milstein, que hoy es el día de su natalicio, 8 de octubre.